¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué está contaminando tu vista? ¿Qué está contaminando tu entorno? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? El cuerpo tiene memoria. Bienvenidos todos. Bueno, mi nombre es Andrea Porras y voy a estar acompañándolos hoy como host. El primer video podcast del 2023 en este apostolado de evangelización digital que se llama Amor en Cristo. Estamos supremamente contentos, además, porque hoy inicia con este primer episodio una nueva temporada de Amor en Cristo. No solamente una nueva temporada de episodios como tal, porque este es nuestro cuarto episodio, sino una nueva temporada de renovación, porque el Señor nos ha dado la gracia de que el equipo crezca, de que nos unamos más almas en pro de la evangelización digital. Y bueno, es solamente una excusa de Dios para enseñarnos a nosotros también y seguir enseñando a vivir en plenitud. Y bueno, tenemos un temazo, el cuerpo tiene memoria, y para un temazo tengo un gran invitado a quien se los presento. Él es Octavio Flores, pues es un servidor de la Iglesia Católica aquí en Barranquilla, donde nos encontramos. Además, hace parte de la Comisión de Matrimonio y Familia de la Arquidiócesis, jornalista también, hermano de comunidad de alguna manera, y pues hombre, padre de familia, esposo, y bueno, gracias, Octavio, por estar aquí. Además, porque eres parte de Amor en Cristo y eso es maravilloso. No, tremenda presentación. Bueno, un saludo a cada uno de nuestros hermanos que comparten este maravilloso escenario. Esta gran excusa de Dios, un pretexto hermoso del Señor para evangelizar y llegar a más almas, que eso es prácticamente a lo que el Señor nos invita. Poder compartir de lo que en algún momento nos encontramos con Él, compartir al amado, compartir al amor y vivir el amor. Lo que has recibido gratis, dadlo gratis. Dadlo gratis. Exactamente. Y bueno, entonces, el cuerpo tiene memoria, un tema que enmarca este mes que vamos a vivir sobre la castidad en Amor en Cristo. Y bueno, es un tema muy profundo y estamos súper emocionados, por tocarlo. Pero hay que cogerlo con pincitas. Entonces, sí. Octavio, ¿por dónde comenzamos? Bueno, el nombre es como curioso, ¿cierto? El cuerpo tiene memoria. Yo creo que para poder adentrarnos un poquito en este tema es necesario definir por lo menos qué es el cuerpo. Okay. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la humanidad? ¿Qué es el cuerpo? ¿De qué se trata? Para poder establecer un parámetro claro y poder abordarlo como lo queremos desde el punto de vista cristiano. Okay. Al fin y al cabo, pues no podemos hablar del cuerpo si no es enmarcado precisamente en el amor en Cristo. Entonces es necesario definir o por lo menos entender qué es lo que dice la gente que es el cuerpo. Entonces, pues podemos ver el significado del cuerpo desde el punto de vista biológico. ¿Qué dicen que es el cuerpo? Que el cuerpo es un conjunto de células que están constituidas por un grupo de órganos que están unidos en un ente, por decirlo así, de esa forma, y que nos garantizan la vitalidad de la vida. Unidos, en conjunto, en equipo, forman el cuerpo. Eso desde el punto de vista pues, biológico, el conjunto de células, en fin. También podemos entender desde la antigüedad o los grandes pensadores como los griegos pudieron definir el cuerpo. En algún punto de la existencia pudieron decir que el cuerpo era todo malo, por decirlo así. O sea, que era corrupto, ¿cierto? Okay. Que era como corruptible, que el alma era más importante que lo de adentro. Y fíjate que hoy en día, ya de cara a Dios y aterrizando y entendiendo un poquito más el sentido del cuerpo, nos damos cuenta que no solamente lo de adentro es lo que vale, sino también lo de afuera. Y precisamente eso es lo que nos viene a enmarcar qué es el cuerpo. Entonces, por misericordia de Dios y en su infinita bondad, como muchos de nosotros lo conocemos, y sabemos que cada papa es puesto en la historia de la Iglesia en su momento preciso y nos dio el regalo de San Juan Pablo II. Con la teología del cuerpo. Sí. Entonces, claramente, cuando San Juan Pablo II nos da esa apertura, ¡pum!,
todo el concepto de cuerpo ha retomado, porque es que desde el inicio fue así, solamente que hemos abierto más los ojos, más la experiencia del cuerpo para entenderlo no solamente desde la parte corruptible, sino de que el cuerpo es teológico, de que el cuerpo nos habla de quién es ese Dios. Porque recordemos en el Génesis, cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Entonces eso quiere decir que Dios también tiene un cuerpo. Nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros vivificamos en nuestro cuerpo la sobrenaturalidad de Dios. Es algo tremendamente complejo, ¿cierto? Pero en palabras un poco más sencillas es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Okay. Entonces, entendiendo... Pablo. San Pablo nos lo dice en su carta. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ya viene a recordarnos en nuestra realidad de cristianos de que el cuerpo es sagrado. Entonces, podemos ver ya otras áreas, ¿cierto? Podemos ver que el cuerpo no es solamente nuestra parte biológica, sino que el cuerpo también está lleno, por ejemplo, de sentimientos. También hace parte los sentidos, lo que tenemos, lo que nos permite expresarnos. Cada uno de los sentidos, la vista, el olfato, la lengua, el tacto, todo eso es parte del cuerpo. Y son las herramientas que ha puesto Dios para poder manifestar y sentir el amor. Ese es el cuerpo, nada más que el receptor de recibir y de dar. Solo el cuerpo, recordando, papá, de segundo, solo el cuerpo hace visible lo invisible. Exactamente, porque el cuerpo se convierte en el envase del alma. El envase del alma es el cuerpo y están intrínsecamente unidos. Entonces, pues, es necesario hablar de puntos particulares para poder adentrarnos en este tema tan grandioso del cuerpo. Y bueno, además que somos nuestro cuerpo, o sea, no es que tengamos un cuerpo, correcto, es como tengo un cuerpo, y lo que tú comentabas, los pensadores de los griegos, yo creo que se llaman los epicúreos. Sí, son algunos, sí. Sí, y los estoicos, creo que son los otros. Esa es otra línea. Bueno, esa filosofía, batalla entre el alma y el cuerpo, y qué es lo más importante. Y qué bendición que hoy, en nuestro contexto en el que estamos, le damos la importancia que tiene el cuerpo. Es decir, no solamente tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo, y es tan importante como mi alma. Tengo que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Correcto. Qué Así bonito. es. Y bueno, entonces, el cuerpo tiene memoria. Ya sabemos qué es el cuerpo, que todos tenemos un cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo, que se compone de varias dimensiones, tenemos sentidos, y por ahí entran muchas cosas buenas y también cosas quizás no tan buenas, ¿no? De todo depende. Correcto. Aunque del corazón es que brotan todas las cosas. Eso es un punto clave, y eso es precisamente uno de los sentidos que vamos a compartir y a hablar, a charlar. Claro que sí. Bueno, ahora hablando de la memoria. Ok. Porque, bueno, el cuerpo tiene memoria, entonces vamos por partes, ¿cierto? Me imagino. Sí. Ok, hablando de la memoria, te quiero compartir, como te he venido diciendo cada vez que hablamos de este tema, Santa Catalina de Siena, que nos habla de las potencias del alma: voluntad, memoria y entendimiento. Voluntad, correcto, memoria y entendimiento. Me da mucho la atención, de hecho tenemos un artículo de Amor en Cristo que habla sobre las potencias del alma, lo podrán buscar. Y Santa Catalina de Siena me llama mucho la atención porque ella, en ese entendimiento que le regaló el Señor, decía que la memoria era prácticamente la potencia del alma, como la base prácticamente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque dependía de lo que tú tienes consignado en tu memoria, cómo tú vas a interpretar la realidad, cómo vas a entender, o sea, ya viene la segunda potencia. Dependiendo de lo que tú tengas en tu memoria, por ejemplo, si tú tienes en tu memoria malas palabras, canciones vulgares, cosas que no te llevan a bien, claro, cuando tú te enfrentes a X o Y situación, tu entendimiento va a ser sesgado por aquello que está en tu memoria, y por ende la voluntad, que es la otra potencia, va a estar guiado hacia quizás algo no tan bueno. Correcto. Entonces, es muy bonito lo que ella dice, porque dice, hay que purificar también la memoria para que entonces, si hay cosas negativas en la memoria, hablando ahora pues de pensamientos, ¿no? O sea, de pensamientos, lo que hay en la memoria,
para que entonces el entendimiento pueda estar bien sostenido por unos recuerdos, por ejemplo, de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, de que Dios te ama, de que Dios es fiel, de que vas a estar bien, que pase lo que pase, su palabra no pasará, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa palabra te acompaña y eso está grabado en tu memoria y de esa manera vas a interpretar y vas a entender tu contexto y entonces tu voluntad se va a guiar hacia el bien. Pero bueno, eso hablando de la memoria como una potencia del alma que me parece magnífico, pero ahora vamos a aterrizarlo al cuerpo. O sea, la potencia del alma no es solamente aplicado como a un par de pensamientos que se nos pueden pasar por la mente en ciertos momentos, sino cómo se consigna los recuerdos al interior del cuerpo de una manera palpable, o sea, que los sentimos, que nos llama. Bueno, sin duda es a través de los sentidos. Es todo lo que hemos aprendido, experimentado, vivido a lo largo de nuestra existencia. Toca, sin lugar a dudas, retroceder a nuestra infancia. Lo que hemos aprendido en nuestra infancia, lo que hemos vivido en nuestra infancia, cómo hemos crecido en nuestra infancia. Incluso hay temas y hay asuntos muy delicados que se ven reflejados en nuestra vida adulta y es porque hay una raíz. Hay una herida que fue ocasionada o a lo largo de nuestra historia o en la infancia o en nuestra vida adulta. Y de esa manera el cuerpo reacciona. Es básico y sencillo entender, por ejemplo, cuando experimentamos el frío, cómo se pilorecta la piel, cómo sentimos calor, cómo sentimos miedo frente a alguna circunstancia que uno va manejando en un carro y siente que se va a estrellar y claramente uno reacciona. Claro, eso es de manera instintiva. Pero sí hay unos recuerdos que han marcado sin lugar a duda nuestro cuerpo. Entonces es necesario volver a nuestra infancia. Y eso muchas veces nos cuesta reconocerlo. Tenemos que hablar de abuso sexual, tenemos que hablar de quizás de malas ideas también que en nuestra infancia nos inculcaron, por ejemplo, a los varones, que usted debe ser rudo, usted no debe llorar. Y entonces reprimimos muchas veces cuando tenemos alguna frustración. Y es por eso que nuestro cuerpo tiene memoria en ese sentido también, porque dicen que los hombres no lloran, que los hombres no hacen tal cosa, X cosa. Y es porque ya venimos no solamente mentalmente condicionados, sino que así nos enseñaron. Cuando nos pegaban, por ejemplo, nos podían decir, los hombres no lloran, pero estamos reteniendo, o sea, estamos haciendo como una contra a lo que deberíamos sentir. Entonces, fíjate cómo tenemos esa memoria en nuestro cuerpo. Y es súper fuerte. Es súper fuerte, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si hay abusos, eso va a condicionar muchísimo cómo tú enfrentas la vida afectiva en el futuro. Sin lugar a dudas. Y que de hecho, aunque el cuerpo tiene la memoria y quizás tú no eres consciente de ese recuerdo que está impreso en tu cuerpo. Uh-huh. Pero bueno, ya sabiendo cómo estamos en este camino espiritual, que aún así, cuando tú veas síntomas, cuando veamos síntomas en nuestra propia vida, de reacciones, uh-huh, por ejemplo, como de malas reacciones o reacciones como imprevistas de ti mismo, extrañas, ante ciertas circunstancias, así como preguntarle al Señor que te muestre y que te revele cosas. Hay muchos testimonios de cuando personas entran, digamos, en oración a preguntarle al Espíritu Santo las razones por las cuales reaccionan o actúan de cierta o determinada manera, y el Espíritu Santo les muestra y probablemente les mostrará el abuso del cual no se acordaban. Sin duda. Y qué fuerte que eso quede en la memoria del cuerpo. Sí, sí. Incluso nosotros podemos estar teniendo algunas actitudes o maneras o formas de vivir en la vida que se han podido volver cotidianidad de nuestras vidas y podemos caer en el yo soy así. Yo soy así y yo le doy eso a mi cuerpo y ya estoy adicto a esa circunstancia, a esa situación, a ese maltrato. Pero se nos olvida que el Señor nos puede sanar también. Puede sanar nuestra memoria corporal. Que el Señor puede hacer nuevamente todo nuevo. Así es. Ya, para poder retornar a lo que fuimos creados, pensados por Dios. Y es la santidad. Sin duda es la santidad y es a donde nosotros tenemos que apuntar como cristianos. No es solamente
Y es preciso decirlo, no solamente es tener un ejercitatorio espiritual, sino que también tenemos que trabajar no solamente en lo corpóreo, haciendo ejercicio, sino también a nivel de sanación del cuerpo, ¿cierto? Y eso es algo que debe ir mezclado, debe ir entrelazado para que el cuerpo pueda tener nueva memoria, nueva manera de expresarse, una nueva manera de vivir las situaciones, una nueva manera incluso hasta de renacer en las emociones, en la vida afectiva. Y eso se puede a cualquier edad. Sin duda, sin duda. Eso porque se puede, el Señor hace todo nuevo. Porque el Señor precisamente hace todo nuevo. Todo lo hace nuevo. Nada queda imposible para Dios en ese sentido. Y desde el punto de vista de esposo, también te lo puedo decir, porque lo recuerdo tanto presente, lo tengo muy presente en mi vida a nivel sexual y a nivel corpóreo, y es que en algún momento mi esposo y yo decidimos vivir un retiro de esposos, y solamente hasta el final pudimos lograr entender de que el Señor había restaurado muchas áreas de nuestra sexualidad, de nuestra memoria del cuerpo, y eso lo hizo precisamente en la intimidad. Por eso es importante conocernos. Sin duda, es necesario conocernos para saber cuáles son nuestros sentidos que están heridos, la vista, el tacto, porque hacen parte del cuerpo. Tal cual. Y bueno, llegaremos al punto de la sanación, que eso es un tema buenísimo. Sí. Creo que podríamos hablar un solo podcast de decir la sanación de la memoria del cuerpo. Dios mío. Pero llevándolo al tema de la castidad, ¿cierto? Llevándolo al tema de la castidad. Dos novios. O inclusive novios, porque amigos, no sé, se gustan y tal. Ok, bien. Pasan cosas entre las personas o se exponen a situaciones en las cuales están más propensos a caer en la tentación, al pecado, a fornicar o a simplemente excederse en las caricias que de repente... Sobrepasar los límites. Que, digamos, vivir cosas que no corresponden a la etapa en la que se encuentran. Y entonces, por ejemplo, eso pasó viéndose una película en el cuarto. Y bueno, ok, pasó, si son cristianos, si son personas de fe, pues bueno, listo. Ay, bueno, me confieso, tengo sentimiento de culpa, tengo el arrepentimiento y bueno, pasa su proceso también. Pero después pasa el tiempo y no, se quieren arriesgar otra vez. Y entonces, no, vamos a ver tal película, pero esta vez no va a pasar lo mismo que la vez pasada, porque ya eso no puede pasar. Entonces, es decir, hey, tu cuerpo tiene memoria y de alguna manera también se hace palpable porque te lo va a pedir. O sea, tú, digo yo, ¿no? Pues, bueno, no lo digo yo, no solamente por decirlo, porque es que uno también ha vivido cosas. Claro, entonces, sin duda. Claro, o sea, puedes tener una sensación en la cual sientes que tu cuerpo literal te lo está pidiendo, porque puedes estar frente a otra persona con la cual has consignado esos recuerdos y hey, no podemos ser ingenuos y tenemos que saber y ser conscientes de que el cuerpo tiene memoria y por eso no podemos consentirlo a que vuelva a donde el Señor lo sacó. Correcto. Y yo creo que es aquí, precisamente en esas situaciones donde está el conflicto. Okay. El conflicto de, bueno, pero el espíritu, la carne es débil, pero el espíritu está pronto, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos da la impresión de que todo lo del cuerpo es carnal, netamente carnal, y que no podemos vivir nuestra castidad custodiando también el cuerpo. Ya, entonces fíjate que por eso es importante el reconocerme, reconocer cuáles son mis heridas y las memorias que tiene mi cuerpo para no exponerlas, para yo no pretender de que solamente con mi fuerza yo puedo exponerme a una situación de esta como la que me estás comentando y decir, no, yo me controlo y yo puedo. Y no es así porque terminas nuevamente cayendo. Y es un estímulo normal del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que es necesario purificar, entrar en la purificación de los sentidos para poder ordenar. Esa palabra es clave, porque la castidad, al fin y al cabo, además de ser una decisión, debe ser voluntaria. No puede ser ni obligada, ni porque me voy a condenar. No se trata solo de eso, sino de que debe ser un aporte donativo. Y allí también comienza la sanación de la memoria del cuerpo. Y por eso entonces, sí, es una decisión que ya uno ha tomado, porque es que uno no va por la vida simplemente, de la noche a la mañana voy a hacer casto, ¿no? O sea, es un proceso, ¿no? O sea, el Señor hace un llamado, tan. Y, bueno, reconocer entonces
como tú dices, me llama mucho la atención que hay que reconocer las heridas de los sentidos, y si de repente tú que estás viendo pues este video, estás escuchando el podcast en audio solamente, pues si estás en una relación, reconócete, ¿ok? Reconócete cuáles son tus heridas, hacia dónde tiende tu cuerpo en ciertas circunstancias, pero creo que también hay que abrirse entonces a conocer las heridas del otro, ¿no? Claro. Para no exponerlo al pecado. Correcto. Es que precisamente, y fíjate que tú lo estabas diciendo, de que esto suele suceder en los noviazgos. Es, digamos, la etapa más crítica donde precisamente en el noviazgo es donde nosotros nos encargamos de conocernos, de desnudarnos no físicamente, sino de desnudar nuestra alma, desnudar nuestros pensamientos, nuestras heridas. Pero sencillamente eso muchas veces nos cuesta. Es necesario tener una introspección, tener terapia psicológica para poder conocernos, para poder conocer a las demás personas, para poder incluso promover el evitar que las otras personas también caigan en sus faltas, porque también nos volvemos partícipes de eso, ya. Entendiendo de que las demás personas, no solo yo, por eso también hay que custodiar el cuerpo de las demás personas. Por eso yo no me tiro encima de la otra persona, sino que yo debo ver en la otra persona no una cosa, sino a alguien. Es el mismo Dios habitando en esa persona, es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo, claro, es un proceso, tú lo dijiste, pero ¿qué pasa? Que yo tengo de mi espíritu, de mi mente, debo bajar lo que yo tengo en mi consciente, de mi inteligencia, de mi voluntad, bajarlo al corazón. Necesito trasladar esa fe, necesito trasladar ese conocimiento a mis emociones. Y es allí donde la acción del Espíritu Santo claramente va forjando, va sanando, va trabajando en nuestro cuerpo y nos puede, de alguna manera, resetear. Puede resetear nuestro cuerpo, sin quitarnos el cuerpo. Mira qué hermoso eso. Nos puede resetear sin quitarnos nuestro cuerpo, porque Dios lo hace todo nuevo. Ya. Entonces, Dios, en la medida en que nosotros nos desnudemos hacia Él, le mostremos que, Señor, tengo esta herida, tengo esto en mi memoria corpórea, yo lo expongo al Señor y el Señor sin duda lo va a sanar. Es irresistible para Él. Entonces, de esa manera podemos experimentar la sanidad, la sanación de la memoria corporal. La sanación de la memoria corporal, y eso en todos los sentidos, ¿no? O sea, hablemos ahora entonces ya de la purificación y de la sanación. Ya sabemos que el cuerpo tiene memoria, Dios mío, y que te va a llamar, ¿sí? Por los mismos recuerdos que están en tu memoria te va a llamar a ciertas cosas, y hay que ser conscientes de eso, no ser ingenuos, y pienso yo que adelantarnos a la llamada del cuerpo de alguna manera. Si sabemos que el cuerpo nos va a llamar a eso, adelantémonos y sal corriendo, hermano, sal corriendo, tiene que salir. Pero bueno, entonces, somos conscientes y todo, vamos a pasar por un proceso de sanación cada uno, ¿no? Creo que hasta no puede haber edad para decir, no, ya estoy muy viejo para empezar a sanar cosas de mi cuerpo. Pienso que sí, es una relación, digamos, esto va a estar con nosotros hasta que lleguemos al Señor, si es que, pues obviamente queremos todos llegar allá, ¿no? Con el Señor. ¿Cómo sanar los sentidos? La vista, el olfato, el tacto. De hecho, hasta la memoria olfativa, sobre todo para las mujeres, es crucial también, porque somos muy sensibles también a los olores, por ejemplo, particularmente de los perfumes, y cuando termina una relación y cuando tú entras a un ascensor y te encuentras que el otro tiene el mismo perfume de tu ex, resulta que viene... Te revuelve todo. Y ahí es cuando uno dice, Señor, sana mi memoria olfativa, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, listo. ¿Cómo entrar a la sanación de la memoria del cuerpo a través, pues, de cada uno de los sentidos? Correcto, perfecto. Listo. Hay que ejercer de manera ordenada y de cara a Dios, aprovechar los sentidos para lo que han sido creados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico en los hombres. Bueno, igual eso no toca solamente a los hombres, a las mujeres también. Los hombres que ven pornografía y se masturban. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una pantalla, me está generando un contenido a mis ojos, ¿sí? Y esto está generando una adicción en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que debo cambiar lo que veo. Okay.
Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Entonces, en este contexto cristiano católico en el que estamos, particularmente, y en mi experiencia, puedo decir que una de las maneras más hermosas de sanar la vista es ante Jesús Eucaristía. Podernos encontrar con el amado en el sagrario, podemos encontrarnos en cada Eucaristía, podemos detenernos a contemplar la presencia viva del Señor en la Eucaristía. Y es Él mirándote y tú mirándolo. El Señor, a través de ese acto de piedad, de ese acto sacramental, puede sanar tus ojos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué está contaminando tu vista? ¿Qué está contaminando tu entorno? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? O qué estás viendo a tu alrededor también, porque hay veces que, como, yo no sé a quién le escuché eso, pero es algo así como que si tú vas por la calle y ves a una persona que te llama la atención, Sí. que somos humanos y nos llama la atención la persona, ¿no? Bien. La primera mirada es La de como, Dios. sí, es la de segunda. Dios. Y la segunda ya es tuya. La tercera, ya no te quiero contar qué es, ¿no? O sea, es como consentirlo. Y más si de repente no te va a ser permitido porque es la mujer del prójimo o el hombre del prójimo. Correcto. O eres tú el que está ocupado. Entonces, también es eso. O sea, como verlo y ser consciente de que ya después cuando lo consientes, ya eso es otra historia. Correcto. ¿Qué pasa? Que nosotros, a través de los sentidos, precisamente por nuestra dimensión terrenal, podemos tender a cosificar a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que uno ve a una persona, puede generarle ciertos sentimientos, cierta atracción. Y pues es lo más natural, porque precisamente a través del cuerpo es que nosotros podemos sentir. Para eso son los sentidos, es para sentir. Pero no podemos cosificar a las personas. Hay que recordarlo, no estamos viendo algo, estamos viendo a alguien que está enfrente nuestro, con el que estamos compartiendo, o sencillamente con la persona que te estás tropezando en el paradero. ¿Que es hermosa? Pues sí, está bien. ¿Que es bonita? Un hombre está viendo a una mujer. Es preciosa. Pero ¿qué pasa? Que como estamos tan heridos, tenemos tantas referencias negativas en nuestra memoria corpórea, en nuestros ojos, que cosificamos a las personas. Entonces, lo primero que yo debo decir es, hombre, estoy viendo una hermana en la fe. Estoy viendo una creación de Dios. Estoy viendo a un semejante a Dios. Entonces yo no puedo ver con morbo a esa persona. No puedo tragármela con la vista. No puedo desgustármela con la vista. No puedo hacerlo. Y no es solamente por el no, sino porque es templo del Espíritu Santo. Entonces es como un doble atentado, ya, tanto a la persona con la que tú estás viendo, porque no merece que tú la mires con esos ojos, y tú también te estás produciendo en tu corazón un sentimiento lujurioso, por decirlo de esa manera. Fuerte, fuerte. Bueno, seguimos entonces con los sentidos. Yo creo Sí. que la vista y el tema de los oídos, creo que pueden tener muchísima relación, ¿no? Y me llama mucho la atención y creo que es importante resaltar que no es una cuestión solamente de renunciar. O sea, como decir, bueno, tú pusiste el ejemplo del joven que ve pornografía y tal. No solamente es como que vas a renunciar a la pornografía, obviamente sí tienes que renunciar, pero es como que tú reemplazas, o sea, reemplazas lo negativo que está entrando por tus sentidos, lo debes reemplazar por algo santo, ojalá, por algo bueno, por algo santo. Correcto. Entonces, en esa misma vía, bueno, tú ponías el ejemplo, ok, antes veía pornografía, renuncias, pero ahora ¿qué vas a ver? Entonces, admira la belleza de la creación, admira al Señor en el Santísimo. Entonces, creo que en esa misma vía también con los oídos. Por ejemplo, la música, o sea, por la música entra muchísima información y depende a cada persona, la música va a penetrar muchísimo en tu alma y en tu vida. Entonces, claro, o sea, yo siempre he dicho, he tratado como de cuidar mucho lo que escucho porque soy una persona muy sensible a la música, ¿no? Y yo digo, es que es de lógica. Si yo me la paso escuchando reggaetón
bueno, reggaetón, no un reggaetón urbano católico, por ejemplo, sino... Sino el género. Sí, no el género, exacto. Es una música vulgar eso es preciso. que habla de sexo, que no sé, que en lo oscurito o lo que sea, y en la noche nos vemos y en fin, no repetir. Si yo me la paso escuchando eso toda la semana y luego voy a rumbear el fin de semana, ¡ey! Te lo va a pedir. El cuerpo te lo va a pedir porque te lo va a sugerir porque eso lo tienes en tu memoria. Pero entonces, haciendo la misma analogía con la vista, entonces, ok, ¿qué estás escuchando? ¿Cuál es la información que está entrando a tus sentidos, a tu cuerpo por medio del sentido del oído, ¿cierto? De esa escucha. Y entonces trata de ir reemplazándolo por buena música, ¿no? Por, no sé, música clásica, lo que más te llame la atención. Ojalá música católica. Hay muchos músicos católicos buenísimos, inclusive de géneros urbanos, que tienen música que te va a llenar de otras cosas y entonces ahí sí vamos a ir purificando. Claro. Creo que el tacto de repente no es tan comparable, porque bueno, y el olfato también, porque bueno, vamos a oler otras cosas diferentes, pues no sé cómo sería. Yo creo que en el área de los oídos, no recuerdo exactamente de qué literatura, pues recuerdo esto que te voy a compartir, o si fue de pronto algún sacerdote al que se lo escuché, pero me pareció supremamente interesante, y es que los hombres están heridos en la vista y las mujeres en los oídos. Los hombres heridos en la vista y las mujeres en los oídos. Y eso es típico. A las mujeres más fácil se les enamora hablando, compartiendo, y a los hombres le entran más las cosas por los ojos. Ya, el hombre es más visual. Ya. Entonces, sin duda, la escucha va muy ligado a lo que hablan también, lo que hablas tú. Ok. Ya. Entonces, eso es como una programación neurolingüística que pasa que todo lo que... Es como, por ejemplo, la persona que es vulgar. ¿Qué pasa? Que toda la vida en su familia ha escuchado la vulgaridad con sus padres, con sus primos, con sus familias, con sus amigos, y no puede vivir sin la vulgaridad. ¿Por qué? Porque tiene una memoria afectada en su cuerpo, en su parte orgánica del oído. Entonces, su cerebro, que también hace parte del cuerpo, tiene eso ahí latente. Entonces, ¿qué es lo que estás escuchando? La música. Pero ¿qué también estás escuchando en tu entorno de familia? ¿Cuáles son las agresiones que vives en tu familia, en tu pasado? ¿Ya? En el entorno en el que trabajas, con tus amigos. Debemos llevar la santidad a todas las áreas. Y lo hablamos ahora en la vista, los ojos, contemplar a Jesús Eucaristía. Entonces, ¿qué escuchamos? Clave. ¿Qué escuchamos? Palabra de Dios, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, transforme nuestros oídos. Palabra de Dios que es necesaria que entre por los ojos. Por eso es supremamente necesario que una persona que entre a ese mundo de la sanación de los sentidos, es necesario que viva la palabra de Dios. Es necesario que se instruya en la palabra de Dios. Es necesario que la lea. Que la toque también. Que la toque. Que la lea, que la toque, que la escuche y que la hable. Que la pueda replicar. Y fíjate que eso es como un ciclo de sanación. Entra por los ojos, purifica los ojos, también purifica los oídos y también purifica el vocabulario. Entonces, de esa manera, qué belleza, adentrándonos en la escritura y adentrándonos en la oración eucarística para contemplar al Señor en el pan consagrado, de esa manera Dios seguramente comenzará a sanarnos nuestra memoria corporal. Y lo bueno es que solo se necesita un alma dócil. Por eso la castidad es voluntaria, o sea, es una decisión. Sí. Un alma que esté dispuesta y sedienta a darse, que le entregue el cuerpo a Dios. Por eso el cuerpo toda la vida va a tener un sentido nupcial. Sí, yo sé que quería llegar allá. A ver, cuéntame eso porque de eso no tengo ni idea. El cuerpo tiene un sentido nupcial en el sentido de que necesita experimentar amor, necesita un amado, necesita ser amado. Y el amor es amor en Cristo. Entonces, el cuerpo te va a pedir amor y lo vas a pedir de cualquier forma. Tus sentidos te van a pedir que ames. Tu olfato te va a pedir que ames. Oler cosas ricas, oler cosas deliciosas. Maravilloso poder oler a que huele Semana Santa. Sí. ¿Cierto? Tiene un olor.
Tiene un Sí. olor en el templo y eso tiene un recuerdo en nuestro cuerpo, entonces nos transporta también. Entonces, lo que les quería decir con el sentido nupcial es que en todos nuestros sentidos, tanto boca, habla, tacto, vista, oídos, todos están deseosos de amar y dejarse amar. Todo lo que yo esté dispuesto a hacer por el amor. Entonces, toda mi vida, todo mi cuerpo debe ir orientado al amor. Por eso tiene un sentido nupcial, porque quien es nuestro esposo, nosotros siendo miembros de la iglesia, nosotros nos entregamos a Cristo. Y cómo el Señor más perfectamente puede purificar nuestros sentidos cuando dice, coman mi cuerpo. Que es una belleza. Sí. Coman, este es mi cuerpo que será entregado. Que será entregado por vosotros. Si nosotros queremos sanar nuestro cuerpo, queremos trabajar en nuestra memoria corporal, tenemos que visitar, compartir, vivir más el sacramento de la Eucaristía. El pan vivo bajado del cielo es el único que nos va a ayudar a trabajar en nuestra relación nupcial con Cristo, porque ahí nos unimos precisamente, nos unimos a Él. Por eso te decía que nuestro cuerpo es nupcial y siempre va a reposar en el amor de Cristo. Y bueno, que yo creo que no hay mejor manera de cerrar este tema con decir que nuestro cuerpo entonces tiende al Señor. Pues al final de allá venimos y para allá vamos, ¿no? O sea, correcto. Así que volver la mirada, volver los sentidos a Cristo Eucaristía, que se ha entregado en cuerpo y alma por nosotros, por nuestra redención. Y qué bonito eso que dices. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que de repente esto es un choque para su vida y quiere un cambio? ¿Por dónde empieza? Reconocerlo y pedirlo. Ok. Reconocer que tengo heridas en mi cuerpo, que tengo heridas en la memoria de mi cuerpo, y pedirle al Señor, que es grande en generosidad, para que el Señor pueda hacer un nuevo cuerpo, un nuevo sentido del cuerpo. Y como lo dice la Escritura, resucitaremos con un cuerpo glorioso. Eso es lo que deseamos. Necesitamos purificar nuestro cuerpo para resucitar con un cuerpo glorioso. Mi consejo es ese. Mi consejo es reconocerse y abrirse. Y abrirse. Que inclusive, de hecho, bueno, confesando aquí cosas de la intimidad espiritual, a veces uno dice, bueno, Señor, necesito ser un alma dócil, pero yo por mí misma no puedo ser dócil, entonces tú hazme dócil. De hecho, es como, hazme dócil. Entonces yo creo que también, si de repente nos puede costar al principio, decirle, es que no son mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios las que por lo menos abran. Solamente es que darle permiso que Él abra la puerta, que Él seguramente lo va a abrir. Solo que pues necesita ese 1% de nosotros. Así es. Y de forma indistinta, nosotros somos creyentes por misericordia de Dios, pero quizás alguien que no crea en el Señor, que no crea en Dios, sin duda su mismo cuerpo le reclamará para que se abra a la experiencia de sanidad. Porque sin duda hay personas que no son creyentes, pero no se sienten bien con su cuerpo. Sienten que algo anda mal. El cuerpo también les habla. Entonces, a esas personas también es que aprendan a leer cómo el cuerpo les habla, para que, dando un paso mayor de fe, puedan dilucidar, que los ojos se les abran más, incluso para que los sentidos se abran más a la acción de Dios. Ese es mi pequeño consejo. Super tip. Sí. Mi super tip. Octavio, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un temazo, o sea, es un tema que da para mucho, que da para muchísimo. Nos podríamos quedar hablando aquí una hora. Pero sin duda es un abrebocas, o sea, sin duda es un abrebocas a lo que puede venir en el futuro con nosotros, con nuestra propia vida. Y es una invitación que nos hace el Señor a aprender a vivir en plenitud, y pues no vamos por la vida simplemente viviendo en el alma, sino que en el cuerpo también. Entonces es una invitación, creo que es una invitación a todos
inclusive para nosotros mismos, a Sí. seguir viviendo, ¿cierto? A seguir viviendo en Cristo una relación sana con nuestro propio cuerpo, sanando la memoria que tenemos, echando para atrás los recuerdos de nuestra infancia, nuestra adolescencia. Si tenemos algún tema que resolver con nuestra relación con nuestro cuerpo, echemos para atrás y preguntémosle al Señor cuáles son las heridas que nos han marcado y que Él empiece a sanar. Y bueno, y haciendo la introspección de cada uno de los sentidos, ya creo que cada uno tendrá muchas tareas para hacer con el Señor después de este episodio. Y espero que de pronto en otra oportunidad también podamos hablar de otros aspectos de los sentidos, porque no tocamos la boca, no tocamos la lengua, no tocamos la lengua, que es con la que hablamos, bendecimos y maldecimos en algunas veces. Sí. Y el tacto además también. El tacto también, y algo en nuestra actualidad, y es lo que comemos. Ok. Cómo también a través de la comida y de la alimentación también podemos hacerle daño a nuestro cuerpo. Y bueno, ya eso lo hablaremos en otra oportunidad. Ay, sí. Dios permita, y si ustedes quieren que hablemos de eso, porque ya eso es otro tema, la sanación de los sentidos. Sí. Ya creo que podríamos hacer hasta un episodio por cada sentido. Correcto. De hecho, si quieren saber más de este tema, pues no duden en contactarnos, en hablarnos, en dejarnos saber en los comentarios, y estaremos atentos a escuchar también la voz de Dios en el pueblo. Los amamos en Cristo Jesús. Sigan conectados al Espíritu Santo, sigan conectados a la oración, sigan cultivando la vida interior y sigamos todos amándonos en Cristo. Amén. Muchas gracias, Octavio. Con mucho Dios gusto y te pague. cariño. Amén.